Buenas noches. Buenas noches. Un minuto y arrancamos. Así que el que quiera hacer algún tipo de oración de entrada, que la vaya preparando, porque, bueno, puede ser las tías abuelas, ¿ven? Bueno, las 7. ¿Quién quiere? ¿Alguien de voluntario? Comenzamos para ver si terminamos Pablo hoy. No sé, yo puedo, pero Buenas no me noches, Jorge escucho Luis. bien, Jorge Luis. Buenas noches. ¿Ah? Es que estoy con un iPad, no sé dónde subió el volumen, se dañó la laptop. No, pero ahí se oye bien. Se oye perfecto, Sí. Lupe. Sí. Sí. Ok, bueno, Señor, sabemos que estás aquí con nosotros, estamos ante tu presencia. Queremos agradecerte tantas cosas, a pesar de los momentos difíciles que vivimos todos desde nuestra realidad. En este momento queremos agradecerte este encuentro contigo a través de tu palabra. Agradecer a Jorge Luis, que recibe de ti tanto, que nos explica tan bien. Y que todo eso que tú nos vas a enseñar, Señor, se vuelva real en nuestras vidas y seamos alimento y ayuda para los demás. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a terminar con Pablo, porque si no, no vamos a poder avanzar y yo quiero ir, mi meta es poder ir hacia Cristología y después hacia Eclesiología, si la gasolina aguanta, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. La última vez habíamos dicho que para conocer la teología de Pablo y no sacar a Pablo de su contexto, cada carta estaba destinada a una comunidad específica para resolver un problema específico. Entonces, para ver a Pablo en conjunto hay que ver todas las cartas, siendo la carta magna la carta a los romanos. Yo les había dicho que la íbamos a leer hoy, pero no va a haber tiempo, así que eso va a quedar de tarea para poder terminar de ver las características de estas comunidades y, por supuesto, leer algunos pedazos de las cartas. Habíamos dicho que la apertura religiosa de estas comunidades es única en la antigüedad y de hecho por eso es que las comunidades paulinas son las que toman la gran fuerza en el siglo II y forman parte de lo que es la iglesia hoy. Básicamente es una iglesia paulina. Ahora, ¿cómo se relacionan estas comunidades con el mundo que los rodea? Número uno, creo que les dije la vez pasada que en tiempos de Pablo, para todos los judíos, era un momento escatológico, o sea, era el fin de los tiempos estaba por venir, el fin de los tiempos estaba ya, en 10 minutos, como dice un autor que me dio risa en estos días. Vamos a ver la primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 29 al 31. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versos 29 al 31. Okay, aquí La tengo. Venga. Esto quiero decirles, hermanos, el tiempo se ha acortado. En adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no lo estuvieran. Los que
compran como si no hubiesen adquirido nada, y los que gozan la vida presente como si no la gozaran. Piensen que todo lo actual está pasando. O sea, y cuando la carta por excelencia, que es la primera carta a los tesalonicenses, que es el escrito más antiguo de Pablo, nos va a hablar mucho. Cuando usted lea la primera carta a los tesalonicenses, va a hablar mucho del final de los tiempos. Para Pablo, para todos los discípulos de Jesús, para todos los judíos del siglo primero, la segunda venida del Mesías era en vida de ellos. ¿Okay? Y por esta razón, algunos pues dejaron de trabajar, cogieron muy a pecho el tema de que el fin de los tiempos está a la vuelta de la esquina, así que ¿para qué trabajar? Así que Pablo los amonesta. Vamos a leer la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, del 1 al 22. O sea que Pablo les dice, sí, el final de los tiempos está cerca, pero... En lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. Cuando la gente diga, todo es paz y seguridad, entonces mismo, de repente vendrá sobre ellos la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no escaparán. Hasta allí, ¿verdad? Hasta el 3. No siguen, porque él Pero, los exhorta ahí. Muy Sí. bien. Pero vosotros, Sigue hasta hermanos, el 21. muy bien. Pero vosotros, hermanos, no vivís en la oscuridad, para que este día os sorprenda como ladrón. Pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Nosotros, por el contrario, que somos del día, seamos sobrios. Revistamos la coraza de la fe y de la caridad, como el yelmo de la esperanza de salvación. Dios no nos ha destinado para la ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, velando o durmiendo, vivamos juntos con Él. Por esto, confortaos mutuamente y daos buen ejemplo los unos a los otros, como ya lo hacéis. Os pedimos, hermanos, que tengáis en consideración a los que trabajan entre vosotros, os presiden en nombre del Señor y os amonestan. Tenedlos en la mayor estima y amadlos por el trabajo que realizan. Vivid en paz unos con otros. Os exhortamos asimismo, hermanos, a que reprendáis a los que viven desconcertados, animéis a los pusilánimes, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Que nadie devuelva a otro mal por mal. Antes bien, procurad siempre el bien mutuo y el de todos. Estad siempre alegres. Orad constantemente, dad gracias por todo, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere que de vosotros. No extingáis el espíritu, no despreciéis las profecías, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Absteneos de todo género de mal. Okay. Palabra Entonces, de Dios. te alabamos, Señor. Ahí vemos, esta es la carta más antigua, o es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. La primera carta a los tesalonicenses está datada hacia el año 45. Estamos hablando de unos 15 años más tarde de la muerte
de Cristo. Otra de las formas como estas comunidades se relacionan es que el culto a otras divinidades, obviamente este es el apóstol de los paganos, es frecuente. La comunidad rechaza cultos a otras divinidades y no toleran la idolatría y las prácticas derivadas de la misma. Vamos a leerlo en la primera carta de Corintios, capítulo 10, del 14 al 22. Primera de Corintios 10, 14 al 22. Por eso, queridos, huid de la idolatría. Os hablo como a prudentes, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Fijaos en el Israel según la carne. Los que comen de las víctimas, ¿no están acaso en comunión con el altar? ¿Qué digo pues? ¿Que lo inmolado a los ídolos es algo? ¿O que los ídolos son algo? Pero si lo que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios, y yo no quiero que entréis en comunión con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ok, bueno, las comunidades paulinas, si bien es cierto, pues eran abiertas al entrar paganos, y aquí no solamente es el tema de los que eran los temerosos de Dios, que eran los que no querían circuncidarse y estaban en las partes de afuera de la sinagoga, sino pues otros paganos que estaban en busca, como nosotros, hemos estado en búsqueda. Y entonces Pablo y las comunidades paulinas condenaban completamente la idolatría. Entonces, hay un solo Dios. Recuerden, Pablo nació y murió judío. Así que nació y murió rezando el Shema 3 veces al día. Pablo recomienda cumplir con los deberes de la sociedad. Vamos a leer la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 7. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pero no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra el decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero si se obra mal, ¿quieres vivir sin miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Han reconocido de Dios la misión de levantarse bien, y si te portas mal, tenerlas pues, no tienes las armas sin corazón. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Así pues, hay que obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino por deber de conciencia. Por la misma razón, pagan los impuestos y deben considerar a quienes los cobran como funcionarios de Dios. Den pues a cada uno lo que le corresponde. El impuesto, si se le debe impuesto, las tasas, si se le deben tasas, obediencia, si corresponde obedecer, respeto, si le deben respeto. ¿Ok? Entonces esta es la carta que Pablo le manda a los romanos, que es la única comunidad a la cual él escribe que él no había fundado. Él se está preparando para visitar Roma, y como Pablo tiene una carrera contra el tiempo, porque el tiempo se acaba, pues Pablo quiere
ya él considera que ha terminado todas las vueltas que tiene que dar en Asia Menor y en la parte oriental de Europa, y ahora quería ir al corazón del imperio y de ahí irse hasta España, que era el fin del mundo conocido de la época, ¿no? Una cosa muy bonita de las comunidades, y por eso es que las comunidades paulinas se imponen, es que se exige en la comunidad una conducta ejemplar con los demás, no solo dentro, sino fuera de la comunidad también. O sea, el comportamiento de los cristianos era modelo. Esto se desvirtúa un poco, obviamente, cuando se hace la religión oficial del imperio. Y esto es desde muy temprano. Pablo había acogido el mandamiento del Mesías, que llamaba él, que era el mandamiento del amor. Vamos a volver otra vez a la primera carta a los tesalonicenses, que es la más antigua, capítulo 4, del 9 al 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 9 al 12. Esto es muy cierto y todos deben creerlo. No se oye muy bien. Esto es muy cierto y todos deben creerlo. Por eso mismo trabajamos y luchamos. No. Disculpa, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, del 9 al 12. Yo lo tengo. Dale. En cuanto al amor entre hermanos, no tienen necesidad de que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Pues así hacen ustedes con todos los hermanos que viven en toda Macedonia. Pero le rogamos, hermanos, que su honor aumente todavía más. Procuren vivir tranquilos y ocupados en sus propios asuntos, trabajando con sus manos, como les hemos encargado, para que los respeten los de fuera y ustedes no tengan que depender de nadie. Ok, entonces creo que también, segundo, me escuchan, que creo que mi internet está lento. Sí, ok. La liturgia, creo que ya lo hemos visto, se celebraban en las casas y no hay separación entre la liturgia y la vida. O sea, ellos el primer día de la semana que se trabaja, se reúnen, conversan mientras trabajan. Y esto gira en torno a dos cosas que para Pablo son importantes y que para todos los cristianos son importantes, que es el bautismo y la Eucaristía. El bautismo lo administraban miembros de la comunidad y también lo administraban misioneros. Pablo no bautizaba mucho, como se estaba moviendo de un lugar a otro siempre. Vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 1, del 11 al 16. Porque los de la familia de Cloé me han contado que hay discordia entre ustedes. Me refiero a que cada uno afirma, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Felizmente, yo no he bautizado a ninguno de ustedes excepto a Cristo y a Gayo. Sí. Así, nadie puede decir que ha sido bautizado en mi nombre. Sí, también he bautizado a la familia de Estefanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. ¿Sigo? No, hasta ahí. Pero ven la familiaridad con la que Pablo le escribe a la gente, se acuerda de quienes bautizó, da nombres. Entonces, el bautizo era algo muy, muy importante. Y el bautizo siempre en el nombre de Jesús. Primera de Corintios 6, 11, que ya, a ver, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11.
Algunos de ustedes fueron así, pero ahora han sido purificados, santificados y justiciados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por Espíritu de nuestro Dios. O sea que en el bautismo morimos y resucitamos espiritualmente con Jesús. Y te incorporas al cuerpo crístico. Recibe los dones del Espíritu Santo, se seguirá diciendo, y queda justificado o salvado o redimido. Vamos a leer la primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Ah, no, ya lo vimos, perdón. Pero aquí viene la parte importante. Ustedes vieron muchas veces en los evangelios de que Jesús decía, tus pecados están perdonados, vete y no peques más. Entonces, Pablo se hará eco de estas palabras. Vamos a ver la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Lo tengo. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. ¿Hasta ahí? Ok, o sea que sí, hasta ahí no es licencia abierta para pecar, porque ahora fui justificado por mi fe en Jesús, como muchos malinterpretaron a Pablo. Fuimos justificados o salvados por la muerte y la resurrección de Jesús, pero para ser personas nuevas, ya que nos estamos incorporando en el cuerpo crístico. Y vamos a ver qué dice de la Eucaristía o de la liturgia. Vamos de vuelta a la primera de Corintios, capítulo 11, del 23 al 27. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. O sea que esta tradición de la última cena es una de las figuras centrales junto con el bautismo de lo que Pablo predicaba. Pero obviamente no todo era perfecto y a veces habían problemas, como una vez en Corintio también, pues esta fue una de las comunidades que más dolores de cabeza le dio. Antes de la Eucaristía se comía, creo que lo hemos discutido antes, hacían una comida ordinaria y esto a veces rompía lo que se llamaba la comunión de los fieles. Vamos a leer igual, si seguimos la primera de Corintios, capítulo 11, del 17 al 22. Al establecer estas disposiciones, no puedo felicitaros, porque vuestras reuniones no son más para mal que para bien. Sobre todo oigo decir que cuando os reunís en la asamblea, hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Desde luego tiene que haber entre vosotros disensiones, para que se ponga de manifiesto quiénes sois los auténticos. Pero cuando os reunís en esas condiciones, eso ya no es comer la cena del Señor, pues cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O es que despreciáis
a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué esperáis que diga? ¿Que os felicito? Pues en eso no puedo felicitaros. Ve, así que lo que se llamaba la comunión de los fieles o que todos estuvieran en igualdad de condiciones era algo bien importante. La seguridad social que tenían estas comunidades con la plata que se colectaba era bastante importante. Y de hecho, por eso es que la oferta del cristianismo era tan apetecible y se regó como pólvora en el siglo II, siglo III. Y bueno, ya después, como les dije, se despurificó un poco cuando la utilizaron como la religión oficial del imperio. Vamos a ver algo. Jorge, una preguntita. Dígame. Pablo habla de que él le transmitieron eso de la última cena y esto, pero él no vivió, o sea, a ver, los apóstoles Pedro sí, pues estuvieron ahí presentes, pero ¿quién le transmitió eso a él? Bueno, él tuvo 15 años antes de comenzar su viaje misionero, en la cual fue 2 veces a Jerusalén y en Antioquía lo tutorió, por decirlo así, personalmente Bernabé, que era de los judíos cristianos. Así que él sabía muy bien las tradiciones, sabía muy bien las partes más importantes y sobre todo que como era el mucho más teólogo de que todos los otros, lo supo poner muy bien. Toda la teología nuestra es teología paulina, toda la forma de hacer iglesia es paulina. Eventualmente en el siglo II, estas comunidades pues cogen mucha fuerza, mientras que las comunidades judeocristianas van perdiendo fuerza porque los judíos eran bastante revoltosos contra el Imperio Romano. Y entonces ahí comienzan a separarse. Vamos a ver lo que le encanta a algunas personas. Pablo da especial importancia a los carismas o a los dones de misión y solo en segundo término habla del carisma de gobierno o dirección de las comunidades. Vamos a ver qué habla sobre estos carismas Pablo. Igual, estamos en 1 Corintios capítulo 12 del 27 al 30. Primera de Corintios 12, 27 al 30. Yo lo tengo. Leo. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. En segundo lugar los profetas. En tercer lugar los maestros. Después vienen los milagros. Luego el don de curaciones, la asistencia material, la administración en la iglesia y los diversos dones de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos profetas? ¿O todos maestros? ¿Pueden todos obrar milagros? ¿Curar enfermos? ¿Hablar lenguas? ¿O explicar lo que se dijo en lenguas? Okay. Y sobre este don de lenguas que le gusta mucho, sobre todo a los hermanos de la renovación carismática, vamos a ver qué es lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, igual en el capítulo 13, del 1 al 13. ¿Cuál es el más importante de todos estos carismas? Primera de Corintios, capítulo 13, del 1 al 13. Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero gloriarme si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo, no se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad,
perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser. Callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado. Porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. Así también en el momento presente, vemos las cosas como en un espejo, confusamente, pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora pues, son válidas la fe, la esperanza y el amor, las tres, pero la mayor de estas tres es el amor. Entonces, si hay alguna duda sobre cuál es el mayor carisma, no cabe duda que lo que Pablo llamaba la ley del Mesías es la ley del amor. La fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de estas tres es el amor. Entonces, y esto se practicaba en las comunidades, con la comunión de los fieles y se ayudaban económicamente, vivían cerca, se reunían en las casas, entonces no practicaban idolatría. Así que Pablo, en otras palabras, puso la semilla de lo que sería más adelante la iglesia. Y ojo, sin quererlo hacer, porque Pablo nunca se imaginó que estaba fundando o estaba expandiendo una religión. Pablo era judío y estaba atendiendo a los designios de la promesa de Abraham, que todavía no se ha cumplido lo que era padre de muchos pueblos, pero vamos a ver un poquito más a fondo la teología de Pablo. Okay, vamos un poco más la teología de Pablo y vamos a hablar, a ver qué dice Pablo sobre la teología de la cruz. Acuérdense que para Pablo lo importante es la pasión, la muerte y la resurrección. La muerte y la resurrección de Cristo. Vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 1. Comenzamos en el 17, versículo 17, y después nos vamos a ir hasta el 2, 5. Vamos a ver cuál es la teología de la cruz. La locura de la cruz. Sí. De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio, y no con discursos sofisticados, pues entonces la cruz de Cristo ya no tendría sentido, porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Ya lo dijo la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la peripecia de los instruidos. Sabios, entendidos, teóricos de este mundo, ¿cómo quedan puestos? Y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca, pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. ¿Sigue? Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo, y para los griegos, qué locura. Pero para los que Dios ha llamado, judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Fíjense, hermanos, en ustedes, los elegidos de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen el saber humano o son de familias nobles e influyentes? Dios ha elegido
lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios, y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo que es nada, para reducir a la nada lo que es. Y así ningún mortal podrá alabarse a sí mismo ante Dios. Por gracia de Dios, ustedes están en Cristo Jesús. Él ha pasado a ser sabiduría, nuestra venida de Dios, y nuestro mérito y santidad, y el precio de nuestra libertad. Así está escrito: el que se gloríe en el Señor. Ok, entonces, bueno, Pablo predica a un Cristo crucificado y resucitado. Ese es el mensaje principal de Pablo, y que la verdadera sabiduría de Dios está en la cruz. La verdad, acuérdense cuando estudiamos la sabiduría o los sapienciales, dijimos que la sabiduría cada vez iba adquiriendo una figura humana. Y esa figura humana es Jesús. Jesús es la sabiduría personificada. Dios ha elegido a los pobres y despreciados para realizar el plan de salvación. Vamos otra vez a la 1 Corintios, capítulo 1, 26 al 31. Fíjense, hermanos, en su propia condición. ¿Cuántos de ustedes tienen el saber humano o son de familias nobles e influyentes? Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios, y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo que es nada, para reducir a la nada lo que es. Y así ningún mortal podrá alabarse a sí mismo ante Dios. Por gracia de Dios, ustedes están en Cristo Jesús. Él ha pasado a ser sabiduría nuestra, venida de Dios, y nuestro mérito y santidad, y el precio de nuestra libertad. Así está escrito: el que se gloríe en el Señor. Muy bien. Muy bien. Ahora, bueno, vamos a ver ahora lo que es la teología de la solidaridad. Que hemos hablado que estas comunidades pues tenían mucho encanto y la gente le gustaba unirse por el tema de la solidaridad. Ser pobre con los pobres. Vamos a la carta a Filemón, capítulo 2, del 1 al 11. No estoy seguro si es. Sí. ¿Sale solamente un capítulo? Capítulo 2, versículos del 1 al 11. Filemón. Sí, pero es que no estoy seguro porque es que copié de una Biblia en inglés. Entonces. Nada más tengo capítulo 1. Yo también. No. Debe ser Filipenses 2, del 1 al 11. Amor cristiano y humildad de Cristo. Esa será, ¿verdad? Miren, si algo fue una exhortación en nombre de Cristo, ¿qué es esa, Jorge Luis? No, voy a leérselos yo porque no estoy claro, porque dice PHP. Ok, ser pobre con los pobres. Dice así: ¿puedo decirles algo en nombre de Cristo, hablarles del amor? ¿Han recibido el Espíritu y son capaces de compasión y de ternura? Entonces denme esta alegría. Pónganse de acuerdo. Estén unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto. No hagan nada por rivalidad o vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. No busquen nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpense cada uno por los demás. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús. Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a la nada. Tomando la condición de servidor, se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte en cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pobre con los pobres.
¿Ah? Sí, es Filipenses. Es Filipenses, ¿no? Sí, a los filipenses. Ok, Filipenses 2, del 1 al 11. Que como lo copié de una Biblia que estaba en inglés. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las conclusiones paulinas para no extendernos tanto. La teología de la salvación. Esto es una de las más importantes, y durante la Reforma Protestante, pues una de las cosas que más se discutió fue Romanos 3, 21. Vamos a leer Romanos 3, 21 al 31. Y póngale énfasis al 31, porque Lutero suprimió ese versículo de la Biblia que él tradujo. Carta a los Romanos. Romanos. Capítulo 3, del 21 al 31. De la epístola a los romanos. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay diferencia. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de expiación por su propia sangre mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde está entonces el derecho a gloriarse? Queda eliminado. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. ¿Acaso Dios lo es únicamente de los judíos y no también de los gentiles? Sí, por cierto, también de los gentiles, porque no hay más que un solo Dios, que justificará a los circuncisos en virtud de la fe, y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, por la fe, ¿privamos a la ley de su valor? De ningún modo. Más bien, la consolidamos. Palabra de Dios. Ok, ese versículo 31 es importante porque como no, o sea, Lutero decía que nosotros nos salvábamos solamente con tener fe. Sola fide. Por eso el versículo 31 del capítulo 3 de la carta a los romanos, él lo suprime, porque dice, en la traducción que yo tengo dice, ¿creen ustedes que con la fe suprimimos la ley? Y en eso está repitiendo una cosa que dijo Jesús. De ninguna manera, más bien la colocamos en su verdadero lugar. Entonces, no es que se suprima la ley, sino la teoría, o sea, la teología de la salvación de Pablo es clara. Y cuando lean, que los invito a que lean la carta a los romanos, todos pecamos. Para Pablo, por Adán, todavía no se había consolidado el tema del pecado original para esta época. Entonces, para Pablo, por Adán, nuestro corazón que tendía hacia el bien, porque todo lo que Dios había hecho estaba bueno, ahora tiende hacia el mal. Y después nos cita en los primeros capítulos una serie de pecados en los cuales el hombre cae. Y luego, pues, cuáles son las cosas que el hombre que está viviendo en el espíritu hace. Pero nadie puede salvarse por su propio mérito.
Nadie. Sino alguien que esté libre de pecado no era tomando el curso. Pero somos justificados. Justificados significa salvados. Él toma la palabra justificado de un tribunal, de una corte. Somos justos, justificados o salvados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero en el fondo también, y en otra de las cartas, por cierto que hay que leer a Pablo completo, para Pablo el judío sigue siendo judío y el judío sigue cumpliendo la ley. Los no judíos, entonces, a través de la fe en Jesucristo, tienen una circuncisión y una ley espiritual, pero sí tienen de que cumplir las leyes de Noé, que les mencioné la clase pasada. Búsquenlas para que las vean. Por eso es que, ¿creen ustedes que con la fe suprimimos la ley? No, de ninguna manera. Más bien la colocamos en su verdadero lugar. ¿Ok? ¿Y cuál es la teología del bautismo? Somos hijos e hijas de Dios. Vámonos ahora a la carta a los Gálatas, capítulo 3, 23. Y nos vamos hasta el 4:11. Gálatas 3:23. Antes de que llegara la fe, éramos prisioneros, custodiados por la ley hasta que se revelase la fe futura. De modo que la ley era nuestro guía hasta que viniera Cristo y fuéramos justificados por la fe. Pero al llegar la fe, ya no dependemos del guía. Por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Los que se han bautizado consagrándose a Cristo se han revestido de Cristo. Ya no se distinguen judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos ustedes son uno con Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son descendencia de Abraham, herederos de la promesa. Sigue. Ok. Digo lo siguiente mientras el heredero es menor de edad. Aunque sea dueño de todo, no se distingue del esclavo, sino que está sometido a tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Lo mismo nosotros. Mientras éramos menores de edad, éramos esclavos de los poderes que dominan este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que rescatase a los que estaban sometidos a la ley y nosotros recibiéramos la condición de hijos. Y como son hijos, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. De modo que no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres heredero por voluntad de Dios. Antes, cuando no conocían a Dios, veneraban a los que realmente no son dioses. Ahora que reconocen a Dios, mejor que Él los reconoce. ¿Por qué se vuelven de nuevo a esos débiles e indigentes poderes? ¿Por qué quieren otra vez volver a venerarlos? Respetar ciertos días, meses, estaciones y años. Francamente, me temo haber trabajado inútilmente por ustedes. Ok, vamos ya para finalizar a Pablo. Pablo, otra de las cosas donde ha sido malinterpretado era que Pablo fue acusado durante mucho tiempo de ser extremadamente machista. Vamos a leer un texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 8 y 9. Y después voy a comentar esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 8 y 9. El varón no procede de la mujer,
sino la mujer del varón. Tampoco fue creado el varón con miras a la mujer, sino la mujer con miras al varón. Ok, ahora vámonos al capítulo 14, versos 34 y 35. Primera de Corintios 14, 34, 35. Que las mujeres estén calladas en las asambleas, no les corresponde tomar la palabra, que estén sometidas, como lo dice también la ley. Y si desean saber más, que se lo pregunten en casa a su marido. Es feo que la mujer hable en la asamblea. Ok, estas son incrustaciones o añadidos de discípulos de Pablo, y hay otras barbaridades que se dicen en las cartas que no son auténticamente de Pablo. Pues como saben, el final de los tiempos no llegó, y entonces la iglesia pasa de ser una iglesia doméstica a una iglesia con estructuras. Y entonces, en esa iglesia con estructuras, en la asamblea, era muy machista. Entonces, los posteriores a Pablo hicieron este tipo de... Porque las cartas se reescribían y se reescribían y se reescribían, y en la antigüedad pues se modificaron muchos textos. Pero vamos a leer ya para finalizar la carta a los Romanos 16, 1 al 16, y van a ver el rol que tenían las mujeres en las comunidades paulinas y en las comunidades en la época de Pablo. Romanos 16, 1 al 16. 16. Romanos capítulo 16, del 1 al 16. Saludos. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Recíbanla bien, como debe hacerse entre cristianos y santos hermanos, y ayúdenla en todo lo que necesiten, pues muchos están en deuda con ella y yo también. Saluden a Prisca y a Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida para salvar la mía. Yo les estoy muy agradecido, y lo están también todas las iglesias del mundo pagano. Saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. Saluden a mi querido Epéneto, el primer convertido cristiano en la provincia de Asia. Saluden a María, que ha hecho tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y Junías, mis parientes y compañeros de cárcel. Son apóstoles muy conocidos y se entregaron a Cristo antes que yo. Saluden a Ampliato, a quien tanto quiero en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo, y a mi querido amigo Estaquis. Saluden a Apeles, siempre firme en Cristo, y a la familia de Aristóbulo. Saluden a mi pariente Herodión y a los de la familia de Narciso que creen en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, que trabajan en la obra del Señor. Saluden a Rufo, elegido del Señor, y a su madre, que ha sido para mí como una segunda madre. Saluden a Asíncrito, a Flegón, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense unos a los otros con el beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Bueno, ¿esto les parece a ustedes un escrito de un machista? Tienen una diaconisa, Aquí hay dos cosas que quería recalcar para terminar. Una, en ese tiempo la comunicación entre las comunidades era bastante frecuente. De Corintio era una semana en bote para Roma. Cuando ustedes ven la cantidad de nombres de que Pablo está mencionando ahí, es que Pablo está al tanto de lo que está pasando en las comunidades. De hecho, Pablo conoce a muchas de esas personas que hayan sido expulsados con Claudio y que habían ido a Corintio, como el tema de Acria y Prisca. Y eso es una. O sea, que la comunidad de Roma le era totalmente desconocida porque él no la había fundado, es falso. Pablo, miren la cantidad de nombres, por primeros nombres está hablando de una que es casi como su segunda mamá.
Y dos, este es el rol de las mujeres en la época de Pablo. El rol de las mujeres se irá disminuyendo en la iglesia en la medida en que la iglesia se institucionaliza. En los siglos posteriores, Jesús no viene y entonces tienen que comenzar a formar estructuras. Y comienzan a formarse las estructuras imperiales. O sea, para la época de Constantino. Eso lo vamos a ver en eclesiología. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pero había una tarea que quiero, creo que varios de ustedes, yo les había preguntado sobre los hermanos de Jesús. ¿Correcto? ¿Se acuerdan? Bueno, para el tema corto, les voy a recomendar que se metan. Esta página está muy buena, se llama Apologética Católica. apologéticacatólica.org. ¿Okay? La apologética es la defensa de nuestra fe. Lo que te va a explicar muchas cosas que son controversiales. Y aquí el padre Gañón está explicando lo de que si Jesús tuvo hermanos. Así que ahí lo pueden buscar. La respuesta corta es que no. Lo que pasa es que en el lenguaje semítico, hermano, pariente y primo era la misma palabra. El problema es que cuando traducen los evangelios o cuando hacen los evangelios en griego, pensando en lenguaje semítico, ahí sí, la palabra adelphos es hermano, hay una palabra para primo y hay una palabra para pariente en griego, en koiné. Y ellos escogen la palabra adelphos. Por eso que mucha gente dice, oye, está poniendo la palabra hermano, el hermano del Señor, el hermano del Señor, los hermanos del Señor. De todas maneras, aquí tienen toda la argumentación y acá abajo lo que me gusta es que tienen las fuentes. Pero bueno, esto es para que les gusta leer bastante. Así que voy a dejar de compartir y abrimos a preguntas. Jorge, ¿la puedes poner? ¿Ah? Díctamela, porfa, es que no pude. Se llama apologéticacatólica.org. Apologética. Ok, dale. Apologética Católica, todo pegado.org. Aquí va a hablar de la infalibilidad del Papa cuando habla ex cátedra. Aquí te va a hablar de la transubstanciación de la Eucaristía y del vino. Aquí te va a hablar de todos los temas que son controversiales. La adoración de las imágenes. Aquí te va a hablar de la virilidad de María, de los dogmas, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante que la tengan porque muchas veces te van a hacer alguna pregunta al respecto y es bueno dilucidarla, ¿no? Y lo bueno que ahí hay para el que quiere leer poco y para el que quiere leer mucho, te dan bastante fuentes. Bueno, entonces si alguien tiene alguna pregunta. Pablo, nuevamente, es una de las principales figuras de la iglesia. Pablo no pretendió nunca fundar otra religión, sino darle fiel cumplimiento a la venida del reino. Pablo era judío y él sintió el llamado de evangelizar a los gentiles, y estas comunidades fueron comunidades modelo en la forma como se fueron llevando, porque en el siglo I la misión paulina era, digamos, marginal. La iglesia principal era la iglesia que estaba en Jerusalén hasta el año 70, que es la destrucción del templo. Pero en el siglo II, las comunidades paulinas se impusieron 50-1 a la judeocristiana, a las gnósticas y a todas las otras variaciones de cristianismo que había. Y era por convicción de las personas que estaban en estas comunidades. Era muy apetecible vivir dentro de estas comunidades. Pregunta, Jorge Luis. Sí, Gaby. Para saber, o sea, Pablo, cuando él murió, nunca supo que él había derivado en otra iglesia, no la judía. Es correcto. ¿Y quién lideraba la otra parte de la iglesia que eran los que no eran los de Pablo? ¿Quién los lideraba? Los lideraba Santiago en Jerusalén.
Santiago era la figura máxima de Jerusalén. Santiago dicen que era primo hermano de Jesús. Entonces él era digamos, él era el líder de la iglesia de Jerusalén, lo que llamaban los judaizantes o los circuncisos. Ellos sí querían que todo el que entrara pasara por todos los ritos, y Pablo era de la línea abierta. Y era Pues qué raro, porque siendo Pablo, que era tan educado en la fe judía y tan ilustrado, que él no cogiera esa tendencia más ortodoxa, sino que fuera más amplio, con lo cual dio lugar a traer a todas los otros, ¿no? Pablo tenía dos ventajas sobre los otros. Una, que él venía del mundo helenístico. Entonces, sea como sea, aunque Pablo haya sido un rabino de primera, Pablo tenía más mundo. Por llamarlo así, Pablo venía de Tarso, que era una ciudad donde se hablaba griego. Entonces, el lenguaje natal de Pablo, o el lenguaje común de Pablo, era el griego. Y se vio expuesto a este tipo de costumbres. Los que estaban en Jerusalén o los que venían de Galilea, que eran los que seguían a Jesús, todos eran judíos, hablaban en arameo. Entonces, en ese sentido, Pablo tenía más mundo. Y la misma educación de Pablo, ¿ok? Y la convicción que tenía Pablo que el final de los tiempos era inminente, le hacía saber que la tercera promesa a Abraham, y que también estaba profetizado por Isaías, se tenían que convertir todos los pueblos. Por eso es que él toma la tarea esa. Como el final de los tiempos está cerca, que es una premisa equivocada, y él había sentido el llamado de ser el apóstol de los gentiles, entonces Pablo entra en una carrera evangelizadora. Dejará ese problema para la segunda generación, que luego las iglesias tendrán que organizarse, porque ven que el Mesías no vino, el templo fue destruido en el 70, ya Pablo y Pedro habían sido martirizados en el año 64, 65 por Nerón, en Roma, y entonces ahí vino la primera crisis de que vivió la iglesia, ¿no? Las dos columnas de la iglesia mueren, Jesús no viene, el final de los tiempos no era tan a 10 minutos como se pensaba, y entonces la iglesia comienza a organizarse con estructuras hasta que se romanizará cuando hagan la iglesia oficial del imperio, y ahí seguirán las estructuras que conocemos hasta hoy. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Jorge, una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Si teníamos a Pablo de un lado, a Santiago del otro lado, ¿dónde estaba Pedro? O sea, que no liderizaba ninguna parte. Ok, parece, según la tradición, Pedro y Juan estaban con Santiago en Jerusalén, pero ellos salían a evangelizar. Santiago se quedaba en Jerusalén. Pero por la carta a los Gálatas y cómo Pedro duda de compartir la mesa con los paganos, se puede inferir de que Santiago tenía mucho poder. Mucho poder. Y que Pedro le tenía mucho respeto. Por eso se paró de la mesa y se fue a la mesa solo de judíos. Y no solo Pedro, también lo hizo Bernabé. Quiere decir entonces que que lo más seguro que era primo hermano de Jesús era el mandamás. Otra preguntita. Y ese no era Que no sé discípulo. si me podrás responder, porque nos pasa como a los primeros cristianos, cuando Jesús decía que ellos iban a ver el reino de Dios y que ellos pensaban que estaba a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿a qué se refería Jesús? Disculpa, que no te oí bien. ¿A qué se refería Jesús cuando les dijo que el reino de los cielos ellos lo iban a poder vivir? Pues que el reino de los cielos iba a llegar y ellos pensaban que iba a estar cerca, o como tú dices, a la vuelta de la esquina, y no llegó. ¿A qué se refería Jesús?
Bueno, eso es lo que en teología llaman que el reino está aquí, pero todavía no. O sea que estamos construyendo parte del reino, pero el reino vendrá al final de los tiempos. Pero es casi seguro que Jesús de Nazaret, como verdadero hombre, no como verdadero Dios, como verdadero hombre, él también compartiese la opinión de que al final de los tiempos era inminente. Porque de lo contrario los discípulos de él no hubiesen compartido esa misma manera de pensar. Pero teológicamente los católicos decimos que el reino de Dios está ya aquí, pero todavía no. O sea, sí y no. Así que tenemos que comenzar a construirlo desde aquí. Buenas noches, Jorge Luis. Disculpe. Sí, Carlos, diga, por favor. Una consulta. Me llama la atención algo en la carta a los Corintios, cuando habla del más importante de los carismas, ¿no? El amor. Yo tengo una Biblia de Jerusalén y no lo menciona como amor, sino como caridad. En todo momento, ¿no? Y me llama la atención porque habitualmente, bueno, este es uno de los pasajes que más se cita muchas veces cuando se habla de Pablo, pero siempre lo había escuchado como amor, ¿no? Y me llama un poco la atención, no sé si hay alguna intencionalidad. Bueno, es que la caridad es eso. El amor del uno por otro. Y las comunidades paulinas, la Biblia de Jerusalén tiene una cosa interesante, ¿no? La Biblia de Jerusalén es la mejor Biblia de estudio, pero sí te vas a tener que ir a buscar las palabras, porque la palabra griega de que utilizan para amor no es la que usan, sino usan la palabra caridad. ¿Ok? Pero viéndolo en su conjunto, el significado de lo que él quiere decir es lo mismo. Todos los carismas a beneficio de la comunidad, para la edificación de la comunidad. Pero eso no era solo teoría, sino que está demostrado, y lo vamos a ver en Eclesiología, que las comunidades que Pablo funda utilizan los fondos dinero para subsidiar viudas, para que las viudas no tengan que vender a las hijas. O sea, se vivía una armonía y una comunidad muy fuerte, que estaba centrado en el amor y, como tú dices, también en la solidaridad. Son palabras que están casi intercambiables ahí. Muchas gracias. ¿Alguien más? Oye, Claudia, ahí en la carta a los romanos hay bastantes nombres posibles que le puedes poner a tu nieta, tía. Sobrino nieto, pero ya tiene nombre. Ah, ya, porque ahí también hay bastantes nombres de hombres bastante raros para que los pongan. No me gustó ninguno. No te gustó ninguno. Trófano, no sé qué. La mayoría son griegos esos nombres, ¿no? Además, Sí. yo no le puedo poner nombre. No me toca. Ok, entonces estamos claros. Entonces la próxima clase vamos a comenzar con las cartas apostólicas, Pedro, Juan, Santiago y Judas, para después entonces entrar en los evangelios, Apocalipsis, y después iremos con Cristología, si Dios lo permite. Sabes que entré en la página que me diste y no tiene la misma figura que me pasaste, así no sé si es la misma. Apologética, mira, voy a... Católica.org y me salió otra cosa, ¿no? Digo, la imágenes que me salieron fueron otras, por eso es que no estoy segura. No, lo que pasa es que esa no es la primera página, esa es la página donde tú pones... Ya, ok. Jesús tuvo hermanos, entonces ahí Ok, listo. te manda esa. ¿Alguien más? Es importante. Yo tengo una pregunta. Una pregunta. ¿Se escucha? Dígame, Laura. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Yo tengo una pregunta. Quería saber, entendí muy bien cuántos
se comenzó como a romanizar a la comunidad católica cuando murió Pablo, murió Pedro, etcétera, y Jesús no vino, etcétera. Se comenzó a dar estructura y usted mencionó que se comenzó un poco a romanizar eso y no sé si ese rumbo que agarró pues, fue bueno o si ese fue un periodo más bien malo. ¿Por qué pasó eso así de esa manera? O sea, la iglesia se comenzó a romanizar 300 años después con Constantino, cuando Constantino oficializa la religión cristiana. En el siglo II, siglo III eran ejemplos de comunidades. O sea que el tema es que tuvieron que organizarse de otra manera porque el final de los tiempos no llegaba. Definitivamente que perdió su pureza, esta solidaridad y este amor por la vivencia en comunidad, pues obviamente la iglesia se politizó a partir de Constantino y creció de una manera exponencial. Cuando se hizo antes la gente se convertía en cristiano por convicción, porque quería vivir como vivían los cristianos hasta el siglo IV. En el siglo IV era la religión oficial del imperio. Entonces, la gente hasta por moda se hacía cristiano, ya era la religión oficial del imperio. Entonces ya política y religión comienzan a mezclarse. Y eso es lo que hace que pierda la pureza, porque ya ahora tiene más cantidad que calidad, ¿no? Pues el Papa Benedicto XVI decía al principio que prefería una iglesia más chica pero más pura como el principio. Se refería casualmente a eso. Cierto, entiendo. Gracias. Sí, el Imperio Romano tenía casi 60 millones de personas para la época de Constantino y habían ya 8 millones de cristianos. O sea, estas comunidades paulinas, sobre todo, que fueron las que sobrevivieron, o sea, que fueron las que prosperaron, de 120 que supuestamente habían al principio cuando Jesús asciende, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, de 120 a 8 millones en 4 siglos. Fue un crecimiento enorme. Claro, cuando se hace la religión oficial del imperio, el 90% de los 60 millones serán cristianos, pero serán verdaderamente cristianos. Esos sí no estaban dispuestos a dar la vida por su fe. Muchos de ellos, pues. Entonces, todo eso será motivo de reformas y pensamientos posteriores como el de Santo Tomás de Aquino y demás. Y será también el génesis de los abusos que se pueden dar después. O sea, mucho poder trae problemas, ¿no? Trae problemas y consecuencias. La iglesia se politizó. Y por legislación, en Roma las mujeres no podían ocupar cargos públicos, así que entonces no había mujeres. Cuando vemos que había diaconisas al principio, en las generaciones primera, segunda, tercera y cuarto siglo, ya cuando se forma con estructuras a lo romano, digo, siempre las culturas te absorben, ¿no? Entonces, así como los gringos nos han puesto McDonald's, etcétera, el Imperio Romano era el Imperio Romano y la iglesia de Roma era la iglesia más rica y más próspera, así que se convirtió en la iglesia más poderosa porque era la que estaba al lado del emperador. Lastimosamente, el Imperio Romano cayó, pero no así las estructuras nuestras. O sea que tenemos una iglesia con estructuras romanas. Eso es algo de que tenemos que revisar desde dentro de la iglesia para ver cómo nos acercamos más al espíritu primitivo de la iglesia. Eso es cuando aquí han habido varios movimientos, uno de las comunidades eclesiales de base, pero como que no han tenido no han cogido la atracción necesaria. Sí, y lo vamos a ver en eclesiología, si Dios quiere, pero
al principio los obispos se escogían por votación popular. No era porque que otros obispos escogían a los obispos. Entonces, tú tenías a las personas que vivían de una manera ejemplar. Eso se hacía hasta el siglo IV. Ambrosio, que fue el que convirtió a San Agustín, Ambrosio fue escogido por, públicamente hicieron un consenso de quién era el ciudadano ejemplar, y salió Ambrosio. Y Ambrosio no era ni siquiera sacerdote, era abogado, así que tuvo que leer teología y embutirse de teología bastante rápido, ¿no? Pero se trataba de escoger a las personas por votación popular. Y después ya se institucionalizó eso también. Así que ahí tenemos que regresar, tratar de regresar a rescatar todo esto que estamos aprendiendo de que vivió la iglesia primitiva. Comenzando por las misas. Y digo, ya estamos fuera de las 8, así que ya puedo hablar barbaridades, pero yo no conozco mucha gente que diga, quiero ir a misa el domingo y disfruto como que fuera las comidas que eran al principio y los chiquillos correteando por todos lados y una comunidad familiar, ¿no? Muchas veces un templo frío, donde uno está por allá, bueno, y ahora con el distanciamiento ni se diga, pero antes del distanciamiento uno por allá, el otro por acá, no sé qué tan acogedoras son las parroquias con la gente nueva, los extranjeros podrán decirlo. Entonces, es un tema. Cuando las cosas crecen, se pierde un poquito digamos, la calidad del espíritu. Así que a eso es lo que se refiere muchos pensadores, que tenemos que regresar a la iglesia primitiva. Yo estaba oyendo a uno muy bueno el otro día, que es ¿cómo se llama? Los del Javier. San Ignacio de Loyola. De San Ignacio de Loyola, que es jesuita. Él decía que los laicos estamos en una mucho mejor posición de hacer reformas dentro de la iglesia que los mismos religiosos, porque ellos pueden ser amonestados, pueden ser sacados de su puesto, pero nosotros los laicos no. Entonces, yo creo que debe haber un movimiento laical fuerte hacia recuperar eso del principio. Jorge, los catecúmenos tienen un poco de la iglesia primitiva con relación a que ellos se reúnen en comunidades, a que ellos hablan, dan testimonio en las misas. Esa fue la idea del movimiento ese, sí. Yo fui a 2 misas y ahí los chiquillos andan corriendo por todos lados y todo el mundo se conoce, evangelizan en grupo. Lo único que no me gusta es que ahora están pensando en casarse entre ellos y entonces ya comienza como a haber lo que se llama una iglesia paralela. Y yo creo que el problema comienza porque Kiko Argüello, que es el fundador, le pone a ese movimiento el camino neocatecumenal. Pero ellos se refieren al camino como el camino. Y el camino es Cristo. Este es uno de los caminos para llegar al camino. No sé si me explico. Pero sí, ellos definitivamente, que se llaman neocatecúmenos como se llamaban al principio. Ellos están tratando de ir a la iglesia primitiva. Ahora, todos los movimientos dentro de la iglesia tienen diferentes carismas, ¿no? Ellos han producido bastantes sacerdotes dentro de las comunidades. Ellos misionan. Así que sí, definitivamente que sí. Yo me enredé esa vez que fui a la misa porque todos toman el pan, pero todos se lo tienen que meter a la boca a la vez. Entonces, cuando me dieron mi pan, yo me lo voy a comer de una vez. Y otra cosa es que pasan el vino en copones.
Y yo no puedo estar tomando en copa ajena, así que yo dije, no, yo no tomo vino. Pero sí, ahí comulgan todos a la vez y comparten las copas y eso. Pero bueno, es diferente y es bien larga, porque después de la homilía, todo el que quiera opinar se para y opina. Pero está toda la familia, ahí nadie se queja que los chiquillos están molestando o que haya misa de niños. Así que bueno, vive su espiritualidad, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Y al final bailan. Sí, bueno, el ágape, están tratando de recrear. Sí, la verdad que sí, yo creo que es el único movimiento que está tratando de recrear esa vuelta vuelta a casa. ¿Tú nos diste alguna, el libro o algo así para leer más sobre Pablo? ¿Nos recomendaste algo o no? No, pero si quieren, yo les puedo mandar. Mira, métete en la página del Vaticano, vatican.va, y entonces busca año Paulino, que fue el 2008. Y me acuerdo perfectamente bien porque en el 2008 fue cuando el padre Aguirre me comenzó a formar. Así ya son 12 años, yo pensaba que era más. Entonces, ese año, el Papa Benedicto XVI, Papa emérito, que para mí es posiblemente el mejor teólogo vivo, durante todas las homilías del año hablaba de Pablo. Léete esas homilías son como 12 o 14. Y ahí vas a ampliar bastante tu conocimiento sobre Pablo y de una fuente primaria muy buena. Claro, él le va a dar el tinte eclesiástico como papa, que tal vez no se lo hubiese dado como cardenal Ratzinger. ¿Ok? No sé si me explico. El cardenal Ratzinger, que era el prefecto para la doctrina de la fe y que inclusive él comenzaba su primer escrito desde el Concilio Vaticano II, es uno de los mejores teólogos vivos. Bueno, yo no sé si ya a su edad, pues no sé, pero cuando se vuelve Papa Benedicto XVI, pues ya tiene otro rol. Entonces ya no puede estar expresando un punto de vista unilateral, sino tratar de... Pero esas homilías están muy buenas. Tú la leíste, Daniel, ¿no? Sí, yo estuve leyendo, traté de leerlas una diaria, pero vi que era bastante sencillo y al final terminé leyendo casi las 4 últimas en un solo día. Está bien interesante y cada una habla de un tema diferente de Pablo. Bien. La parte de la salvación, la parte de la cruz, todo eso. Y lo bueno es que fuentes fiables, ¿no? ¿Cómo se Ahí, busca la información, perdón? te metes en la página web del Vaticano, que se llama vatican.va. Y entonces buscas año Paulino, que era el 2008, y te salen las cartas. Ok, gracias. Del Papa Benedicto XVI. ¿Alguna otra pregunta? Vamos entonces. No, te queda nada más un comentario, que tengo un ex compañero de colegio que él está dentro de esto que estábamos conversando del neocatecúmeno. Ajá. Y él se casó, recuerdo, en el año 2009. Y él ha tenido un hijo con su esposa por cada año que ha tenido de casado. Solamente un año que su esposa tuvo una pérdida y ahorita hace como 3 meses en cuarentena en Portugal le nació el 8º hijo. Tienen 8 chiquillos. Bueno, es que ese es otro de los temas del movimiento. La apertura a la vida es... Yo casi sigo ese rumbo, pero ya después del 5º me operé. Porque, chuleta,
el neocatecúmeno que me invitó a mí en República Dominicana tiene 9 hijos. 9 hijos. Porque listo, dije que entendí mal o me inventé que ellos están como impulsándolos pues a que se casen entre ellos, ¿verdad? Sí. Digo, o sea, la razón es que comparten un culto que es diferente al resto y bueno, pero yo no creo en discriminación, ¿no? Están tratando de ir a sus raíces judías ahí. Jorge, yo fui neocatecúmena por 6 meses. Ajá. La razón por la cual que ellos no es obligatorio, pero se aconseja que primero que la persona con la que tú salgas esté dentro del movimiento, porque ellos van por comunidades. Entonces, ¿qué pasa? Si tu esposo o tu esposa acaba de entrar, entonces te bajan a la comunidad número 1, o sea, tienes que bajar como si hubieras comenzado, porque esposo y esposa tienen que ir juntos. Ya. Entonces, no es que no puedas buscar a alguien de afuera, lo puedes hacer, pero ya sabes que te vas a bajar porque los dos tienen que estar en la misma comunidad. O lo que sucede también es que si tu esposo o tu esposa no pertenecen, no pasa nada, pero eventualmente uno de los dos va a hablar al otro y lo va a sacar del movimiento si es que no logra convencer al otro de entrar al movimiento. Por eso se aconseja, pero conozco muchas parejas que son mixtos y tampoco es prohibido. Ya, ok. No sabía. Gracias. Gracias. Bueno, entonces nos vemos. Obviamente hay cosas que no me gustaban, ¿no? Sí, no, es que yo nunca he estado en ningún movimiento. Al principio asistí a un par de eventos de la renovación carismática, pero después, no sé, como que se iba para otro extremo y... En fin. Bueno, entonces, próximo martes comenzamos con... Les estoy mandando el material mañana o pasado de las cartas apostólicas. Bueno, nos vemos entonces. Dios los bendiga. Cuídense. Hasta luego. Amén.